Nadie la vio entrar, ni siquiera cuando la puerta de vidrio se cerró detrás de ella con un pequeño chasquido que resonó en la sala silenciosa. Lucía Aranda caminó pegada a la pared, con el abrigo entre los brazos y el cabello recogido de forma tan discreta que parecía casi invisible. Y quizás eso era lo que todos querían, que fuera invisible, que no estorbara, que pasara como una sombra en una reunión donde cada invitado se creía más importante que el anterior. La lectura del testamento de Marcelo Ferretti era un evento social disfrazado de ceremonia legal. Los hijos del magnate, vestidos impecables, conversaban entre ellos como si estuvieran en una gala. Los socios más antiguos, con relojes que valían lo que una casa, bebían café servido en tazas de porcelana importada. Y, por supuesto, estaba Elena, la mujer que muchos habían llamado, abiertamente o en secreto, la verdadera compañera del millonario. Su vestido negro abrazaba su figura con un aire de luto cuidadosamente calculado, demasiado elegante, demasiado llamativo. Como si buscara dejar claro quién ocupaba el lugar de honrar al difunto. Lucía se sentó al fondo. No por modestia, no por timidez, sino porque durante años fue enseñada, golpeada con palabras silenciosas, a no querer ocupar espacio. A no levantar la voz. A no interferir en los asuntos de la familia Ferretti. La familia que nunca la aceptó. La familia que la mantuvo fuera de la mansión como si fuera una molestia pasajera. La familia que, si se enterara de la promesa que Marcelo le hizo antes de morir, haría cualquier cosa por destruirla. Un murmullo se deslizó entre las mesas cuando el abogado, un hombre mayor de lentes gruesos, entró con una carpeta negra bajo el brazo. Si me permiten, comenzaremos. Los presentes se acomodaron. Lucía apretó entre sus dedos la alianza que todavía llevaba aunque todos la dieran por abandonada. El anillo de matrimonio no brillaba como los de ellos, pero era suyo. Era la única evidencia física de la vida que tuvo con Marcelo antes de que todo se volviera peligroso. Porque lo fue. Lo recordaba en la última noche que durmieron juntos, él con la mirada cansada, las manos frías, el susurro quebrado. Mi vida, si algo me pasa, no regreses a la mansión. No te fíes de ellos. No te fíes de nadie. Solo confía en mí, y en lo que te dejé. Cuando oigas tu nombre, sabrás qué hacer. En ese momento, Lucía no entendió. Creyó que hablaba bajo el estrés de las amenazas que ya circulaban en la empresa. Que exageraba, que el miedo lo volvía paranoico. Pero cuando 3 noches después él apareció muerto, y la familia impidió que ella organizara el funeral, que incluso entrara a despedirse, comprendió, Marcelo sabía algo. Y ese algo costó su vida. La voz del abogado la arrancó de sus pensamientos. El señor Ferretti dejó instrucciones claras para esta lectura. Pediré que todos mantengan el silencio. Los hijos se enderezaron con sonrisas que ya celebraban. Sabían cuánto dinero había en juego. Sabían que la mayor parte del imperio estaba destinado, según ellos, a sus manos. A sus negocios, a sus herencias. Uno por uno, los nombres comenzaron a sonar. Para Héctor Ferretti, su hijo mayor. Para Adrián Ferretti. Para la señorita Elena Rivas. Objetos de lujo, propiedades, participaciones menores. Cada nombre era recibido con una sonrisa, una mirada altiva, una sensación de triunfo particular. Lucía observaba cada gesto como un espejo de arrogancia bien pulido. Ella no esperaba ser mencionada. No había sido invitada. Nadie le envió una notificación. Simplemente se enteró por un mensaje anónimo que recibió 3 días antes, uno que solo decía, debes estar presente. No sabía quién lo envió, pero algo dentro de ella le dijo que debía acudir. Cuando la carpeta del abogado pareció quedarse sin páginas, varios se levantaron ya con aires victoriosos como si la reunión hubiera sido simplemente un trámite que confirmaba lo que creían, que ellos eran los verdaderos herederos del legado de Marcelo, y que su esposa, la esposa legal, no era más que un capítulo olvidado de su pasado. Pero entonces el abogado levantó la mano. Un momento, por favor. Aún queda una disposición final. Las sillas volvieron a tocar el suelo. Los rostros se congelaron. Elena dejó de arreglarse el cabello. Héctor dejó de sonreír. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El abogado abrió otra carpeta, una que nadie más había visto. Esta última disposición fue dejada por el señor Ferretti bajo condiciones muy específicas y debía leerse solamente al final. El beneficiario no debía saberlo hasta este instante. Un silencio espeso cayó sobre la sala.
La última heredera es, el abogado miró el documento como si verificara 2 veces, la señora Lucía Aranda. Un murmullo se elevó como una ola. Una mujer dejó caer su taza. Elena palideció, pero fingió una sonrisa que no llegó a sus ojos. Los hijos la miraron como si acabara de invadir un territorio que no le pertenecería jamás. El corazón de Lucía golpeó contra su pecho como si quisiera escapar. No quería levantar la mirada, pero algo la obligó. Quizás la promesa, quizás el recuerdo del miedo en Marcelo, quizás el hecho de que, por primera vez en años, tenía que enfrentarlos. Levantó la cara, sus ojos se encontraron con los de todos. Durante un largo segundo, nadie respiró. Ella ya no era invisible. Ella ya no era una sombra. Ella estaba allí para recibir algo que nadie esperaba. Y lo peor para ellos no era que la hubieran mencionado. Era que exactamente le habían dejado. Todos creían que sería una simple limosna, pero lo que venía era suficiente para destruirlos a todos. Los murmullos no se apagaron, se transformaron en un rugido contenido, una mezcla de incredulidad, rabia y miedo. Era como si la sola mención del nombre de Lucía Aranda hubiera encendido un incendio silencioso en la sala. Algunos intentaban disimular su desconcierto. Otros, más impulsivos, ni siquiera lo ocultaban. Elena fue la primera en reaccionar. Caminó hacia el abogado con pasos rápidos, los tacones repiqueteando en el mármol, cada golpe como una amenaza. Debe haber un error, dijo con una sonrisa tan tensa que parecía una máscara a punto de romperse. Ella no pintaba nada en los asuntos de Marcelo. No vivía con él, apenas se hablaban. Lucía tragó saliva, sintiendo cómo la sangre le zumbaba en los oídos. Si solo supieran la verdad, si supieran cuánto había callado, cuánto había sufrido, cuánto había observado desde la distancia a la que fue obligada. No por Marcelo, sino por ellos. El abogado no se movió ni un milímetro. El testamento es claro, y esta cláusula fue revisada directamente por el señor Ferretti semanas antes de su fallecimiento. El hijo mayor, Héctor, soltó una carcajada incrédula. Imposible, mi padre nunca habría puesto algo importante a nombre de ella. Es ridículo. Lucía sintió el peso de cada mirada clavarse en su espalda. Todos la veían como un accidente, un error administrativo, un paréntesis sin relevancia. No sabían nada, no entendían que Marcelo tomó decisiones basadas en el miedo, y en la lealtad. Sobre todo, en la lealtad. El abogado levantó el sobre sellado que tenía en la mesa. La beneficiaria única de la cláusula final es la señora Aranda, repitió, con voz firme, y lo que hereda no es un bien material. Un silencio helado cayó sobre la habitación. Entonces, ¿qué demonios es?, bufó Héctor. El abogado abrió el sobre. Revisó las hojas. Respiró profundo. Lucía Aranda hereda la totalidad de la presidencia del grupo Ferretti. Las palabras resonaron como balas. Un segundo de completo silencio. Y luego, la explosión. ¿Qué? Elena gritó, sin poder contenerse, eso es ilegal. Mi padre estaba enfermo, confundido, exclamó Adrián, aunque su voz tenía un temblor extraño que delataba shock más que enojo. Esa mujer no puede dirigir una empresa. No sabe nada de negocios, bramó uno de los socios. Lucía apenas respiraba. La presidencia, la silla que todos codiciaban. El poder que Marcelo defendió hasta su último suspiro. El imperio que generó ambición, peleas internas y amenazas veladas. Y ahora, era suyo. Sus dedos temblorosos se aferraron al borde de la silla. No quería el poder, nunca lo quiso, pero Marcelo se lo había dejado por una razón que dolía recordar. La última noche juntos, él la había mirado con ojos cansados, casi rotos. Mi vida, ellos no me perdonarán lo que descubrí. No sobrevivo a esto, pero tú sí, y vas a necesitar un escudo. Un escudo que nadie pueda arrebatarte. En ese momento ella había llorado, rogándole que no hablara así. Pero él simplemente le acarició el rostro con la suavidad de alguien que sabe que no habrá un mañana. Lucía respiró hondo, se levantó despacio, y todas las voces se callaron. Yo no sabía esto, dijo, y era cierto. No vine a reclamar nada. Solo vine porque alguien me avisó que debía estar aquí. Elena rió con un tono ácido. Qué conveniente, seguramente tú misma enviaste ese mensaje. ¿Crees que somos estúpidos? Lucía la miró, y por primera vez no bajó la mirada. No mandé ningún mensaje, respondió con calma.
Pero alguien sabía que Marcelo había dejado algo más. El abogado levantó otro documento. De hecho, el señor Ferretti dejó instrucciones respecto a eso. Pidió que se mostrara este vídeo cuando se mencionara el nombre de su esposa. La tensión aumentó, se encendió la pantalla del salón. Y allí, como una aparición dolorosa, apareció la imagen de Marcelo Ferretti. No el magnate poderoso, no el hombre infalible, sino alguien cansado, debilitado, consciente de su final. Si están viendo esto, comenzó, con voz ronca, es porque ya no estoy. ¿Y por qué mi esposa, Lucía, está presente? Los ojos se clavaron en ella. Elena entreabrió la boca. Los hijos se tensaron. Los socios tragaron saliva. Lucía, continuó Marcelo, sabía que no querrías venir por miedo a lo que podrían hacerte. Pero también sabía que, si lograbas llegar hasta esta sala, significaba que aún estás viva. Lucía sintió un escalofrío. Alguien jadeó. Dejo la presidencia a tu nombre porque, Marcelo cerró los ojos, respirando con dificultad, porque descubrí quién quería destruirme. Y destruirnos. Esa silla es tu protección. Es tu única defensa. Los murmullos se volvieron pánico contenido. En tus manos está un sobre, continuó él, con documentos que revelan la verdad. No confíes en nadie, no te acerques a la mansión. Y si intentan quitarte lo que te pertenece, muéstralo todo. La pantalla se apagó de golpe. Y el silencio fue insoportable. Elena dio un paso adelante, histérica. No tiene pruebas, está mintiendo, solo quiere llamar la atención. Pero nadie la escuchaba. El miedo en la sala era demasiado denso. Lucía se enderezó. Algo dentro de ella, algo que había estado dormido por demasiado tiempo, despertó. Marcelo no mentía, dijo en voz baja pero firme. Y saben que es cierto. Héctor abrió la boca para gritar algo, pero antes de pronunciar palabra, palideció. Su garganta hizo un movimiento involuntario. Por un instante, Lucía creyó ver culpa en él. Culpa, o algo mucho peor. Adrián dio un paso atrás como si necesitara escapar de algo invisible. Sus ojos no eran de ira, eran de miedo puro. Elena intentó avanzar hacia Lucía, pero uno de los socios la detuvo. No te conviene acercarte, le murmuró. Lucía retrocedió un paso. Sí, tenía pruebas. Sí, sabía más de lo que ellos jamás imaginaron. Pero también sabía algo más inquietante. Alguien allí no quería verla viva. No vine a destruirlos, dijo, con una serenidad que la sorprendió. Pero si Marcelo murió por algo que ustedes hicieron, no voy a callarlo. El aire se volvió pesado. Las miradas se volvieron armas. Las tensiones subieron tanto que era cuestión de segundos antes de que alguien perdiera el control. Y entonces Lucía entendió, Marcelo no le dejó poder. Le dejó munición, y sus enemigos estaban sentados frente a ella. Lo que nadie imaginaba era que la verdadera amenaza no se encontraba en la familia, sino en alguien que siempre había permanecido en silencio. Las paredes del salón parecían acercarse como si la tensión hubiera adquirido forma física. Los presentes ya no veían a Lucía como una extraña ni como una esposa olvidada. Ahora la veían como un peligro, un detonante, un espejo donde sus culpas podían reflejarse demasiado claramente. El aire olía a miedo, a perfume caro y a mentira. Fue entonces cuando Héctor, el hijo mayor, dio un paso al frente. Su mirada estaba helada, del color del acero que corta sin avisar. Si tienes esas pruebas, dijo con voz baja, controlada, deberías mostrarlas. O tal vez, dárnoslas. Resolveríamos todo más rápido. Lucía reconoció ese tono. Lo había oído una vez antes, en una noche que aún la perseguía en sueños. Héctor había sido quien la encaró cuando Marcelo decidió sacarla de la mansión, por seguridad. Aquel día, cerca de la escalera, él le habló con la misma frialdad. Los accidentes ocurren cuando la gente estorba. Había sido una advertencia, y Marcelo lo supo. Por eso la escondió, por eso le rogó que se fuera. Por eso la dejó sola, quebrada, obligándola a huir sin que la familia supiera dónde se alojaba. Pero ahora, frente a toda esa gente que la miraba como si decidiera su destino, Lucía se dio cuenta de algo. Ya no podía seguir siendo invisible. No las tengo aquí, respondió, clavando los ojos en Héctor. Marcelo me dijo que no confiara en nadie, hasta que escuchara mi nombre en esta sala. Elena bufó, volcando su desprecio en cada sílaba. Qué conveniente. Entonces se supone que debemos creer que tienes documentos secretos.
¿Pruebas? ¿De qué? Lucía tragó saliva. Las palabras de Marcelo le taladraban la memoria. Cuando muera, ellos sabrán por qué. Pero tú serás la única que podrá exponerlo. Pruebas de quién quiso destruir el imperio, dijo al fin. Y de quién quiso destruirlo a él. La sala se congeló. El silencio era tan profundo que se escuchaba el latido acelerado de alguien cerca. El abogado abrió la boca para decir algo, pero en ese momento su teléfono vibró. Lo miró, frunció el ceño y luego se volvió hacia Lucía. Señora Aranda, debe ver esto. Lucía se acercó al móvil temblando. Cuando el abogado le mostró la pantalla, el mundo se redujo a una imagen. Una fotografía, su casa, su ventana, tomada desde afuera, desde demasiado cerca, y un mensaje escrito en letras rojas como si fueran sangre. Entrega los documentos o no llegarás a disfrutar lo que heredaste. Lucía sintió que la garganta se le cerraba. Alguien detrás soltó un susurro horrorizado. Otros fingieron sorpresa, pero no muy bien. Este tipo de amenaza no parecía improvisada. No parecía aislada. Era algo que llevaba tiempo preparándose. ¿Quién envió eso?, preguntó el abogado, aún pálido. Antes de que Lucía pudiera responder, una voz surgió desde el fondo del salón. Una voz tenue, baja, pero suficiente para clavar un escalofrío en todos. Yo lo envié. Los presentes giraron al unísono. Adrián, el hijo menor, el silencioso, el que siempre parecía ajeno al veneno familiar, el que, en más de una ocasión, le había ofrecido un vaso de agua o una sonrisa tímida cuando todos la ignoraban. El único que, en otro tiempo, le pareció humano entre tanta avaricia. Ahora, sin embargo, sus ojos brillaban con un miedo distinto. Un miedo que no era hacia ella, sino hacia los que estaban a su alrededor. No quise lastimarte, Lucía, dijo, dando un paso adelante. Solo quería que renunciaras, que entregaras lo que Marcelo te dejó antes de que ellos, se interrumpió, mirando hacia su hermano, antes de que alguien te hiciera daño de verdad. Elena lo miró con furia inmediata. Estás mintiendo, eres un idiota, nos vas a arruinar a todos. Pero Adrián no la miró a ella. Solo fijó su mirada en Lucía. No entendiste lo que Marcelo descubrió, continuó. Tú no eras la amenaza, tú eras la llave para detenerlos. Y por eso, iban a venir por ti. Lucía sintió cómo se le helaba la piel. Héctor dio un paso al frente, pero esta vez sus manos temblaban. Cierra la boca, Adrián. No, gritó él con una valentía que sonó como la ruptura de una cadena. Siempre he callado, siempre he visto cómo destruyen todo. Incluso a nuestro padre, pero no voy a participar en esto. La sala estalló en caos. Gritos, acusaciones, amenazas. El abogado pidió silencio sin éxito. Un socio trató de calmar a otro. Elena avanzó hacia Adrián como si fuera a golpearlo. Lucía dio un paso atrás sintiendo mareo. No sabía en quién confiar. No sabía si Adrián decía la verdad o si era otra trampa. Pero algo en su rostro la hizo creer que el temor que mostraba era real, demasiado real para ser fingido. ¿Qué descubriste, Adrián?, preguntó ella, y su voz, aunque tenue, atravesó el ruido como un cuchillo. Él respiró hondo. Papá no murió por causas naturales, dijo. Y tú lo sabes, Lucía. Por eso te apartó, porque sabías demasiado, porque fuiste testigo de cosas que no debiste ver. Los murmullos se sofocaron. Elena quedó paralizada. Héctor cerró el puño. Lucía no habló, pero su silencio lo confirmó todo. Ella sí sabía, había visto algo aquella noche, algo que la familia creyó que no recordaría, algo que guardó en su mente como un secreto impensable, la sombra de alguien entrando en el despacho de Marcelo. El sonido de una discusión, y un grito ahogado que creyó soñar pero que años después seguía taladrándola. El miedo le recorría la columna, y aún así, se quedó firme. No voy a callar más, dijo con la voz convertida en filo. Marcelo no murió solo, y lo que dejó conmigo lo prueba. Héctor avanzó de golpe. Cierra la boca. Un socio lo agarró del brazo. Elena gritó algo ininteligible. Adrián se interpuso casi protegiendo a Lucía con su cuerpo. La sala era un campo de batalla sin armas visibles, pero todas apuntadas hacia ella. Y aún así, por primera vez, Lucía no sintió ganas de huir. Comprendió algo que la estremeció. Marcelo no la había dejado un imperio. Le dejó un arma, una capaz de derrumbar a todos los que alguna vez la humillaron. Una capaz de exponer la verdad.
Una capaz de hacer justicia. Lucía respiró hondo, se volvió hacia la puerta y comenzó a caminar. Nadie se atrevió a detenerla. Antes de cruzar el umbral, volteó y los miró por última vez. No con miedo, no con sumisión, sino con la fuerza que Marcelo vio en ella cuando nadie más lo hizo. Marcelo tenía razón, susurró. Nunca me vieron, pero ahora será imposible que me olviden. Y salió, dejando atrás una sala llena de enemigos, de secretos rotos y de una familia que entendía, demasiado tarde, que la mujer invisibilizada durante años era ahora quien sostenía su destino en la palma de su mano. La guerra no terminó en esa sala, apenas había comenzado.